El único Dios verdadero. Sección 1. Jehová el único, el Dios de grandes maravillas. En el Antiguo Testamento encontramos referencia al único Dios verdadero, con muchos nombres, títulos y actos propios exclusivos de Él como Dios, como el único ante el cual no hay igual. Él es único en sus nombres, títulos y actos, de tal manera que cualquier otra entidad que usa esos nombres o títulos o se acredita actos semejantes es un Dios falso. Estos nombres, títulos y actos son exclusivos del único Dios verdadero, el Dios del Antiguo Testamento. En esta ocasión, y que también sirva a manera de respuesta a algunos, entre ellos el doctor Antolín Diestre Gil, que enseñan e insisten vez tras vez en que el único Dios verdadero, según la Biblia, es el Padre, quedando así excluidos naturalmente de ese título tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Nos proponemos en este breve trabajo intentar demostrar que el título el único Dios verdadero se lo da la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, a Jesucristo igual que al Padre. Es decir, que la Biblia llama el único Dios verdadero tanto al Padre como al Hijo. En cuanto a que la Biblia aplica este título al Padre, es más que claro, razón por la cual no dedicaremos aquí tiempo a abordar ese aspecto, puesto que ahí está, es bíblico a todas luces. El problema lo tenemos cuando expositores como el doctor Antolín y otros han venido presentando desde cierto tiempo ya y cada vez con más insistencia que el Hijo, y ni se diga el Espíritu Santo, pero ese es tema aparte, están excluidos del título el único Dios verdadero, el cual es aplicable en la Biblia, según ellos, solamente al Padre. Con este estudio pretendemos muy respetuosamente refutar bíblicamente tal concepto, que de alguna ayuda pueda ser para el sincero estudiante de la Biblia, es nuestro deseo y oración. ¿Cómo abordaremos este asunto? Bueno, en una forma fácil, sencilla, sin complicaciones teológicas. Esto, primero, por no considerarme un teólogo, y segundo, porque esas complicaciones no son de agrado para nadie ni llevan a algún resultado positivo o enriquecedor. ¿Cómo lo haremos entonces? Veamos. Teniendo claro que la Biblia llama o se refiere al Padre como el único Dios verdadero y que en eso no hay nada que discutir, lo que haremos aquí es intentar contestar una pregunta y en torno a esa pregunta y a su correspondiente respuesta girará toda esta serie en secciones. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿llama la Biblia único Dios verdadero solo al Padre o también al Hijo? ¿Comparte el Hijo este título con el Padre o el título único Dios verdadero es exclusivo del Padre? No lo olviden. El que ese título se aplica al Padre no está en discusión en estos estudios. Eso es así. Lo que vamos a ver aquí es si también se aplica al Hijo. Sí, alguien por allí de entrada posiblemente esté pensando, ¿cómo puede aplicarse a dos personas un título que la misma escritura y el mismo lenguaje en sí dicen que es único de esa persona? Eso no tiene sentido. ¿Qué decir a eso? Bueno, solo diríamos por ahora, porque ya entraremos en eso más adelante en esta misma serie, que ese cuestionamiento es lógico, natural, siempre y cuando se esté hablando de personas, criaturas, sean estas humanos, ángeles o de algún otro orden que pudiera haber en el universo, dentro del marco de las criaturas de Dios. Sirva de ejemplo, por ser tan conocido, el de Lucifer. Él era el único
que seguía en poder y autoridad al Hijo de Dios en el cielo, en las cortes celestiales. Era el único porque no había dos o más en ese puesto. Dios se lo asignó exclusivamente a él, a Lucifer. Todos los demás ángeles estaban bajo su autoridad. Todo estudiante de la Biblia sabe eso. Pero cuando hablamos de la deidad, entramos en un marco muy distinto, porque allí ninguno creó al otro, excepto que aceptemos la doctrina de la Watchtower, donde claramente el Padre crea al Hijo en algún momento de la eternidad. Que en la deidad puede llamarse a uno de sus integrantes único, en el área que sea, sin que eso excluya a los otros dos de ese calificativo, es claro en la Biblia. Ya lo veremos en su momento en una de las secciones de esta serie, pero solo a manera de ejemplo introductorio que ayude por ahora con el cuestionamiento mencionado, veamos un caso donde claramente se llama único a uno de los miembros de la deidad sin excluir al otro. Veamos el texto. Judas 4. Por cierto, no tiene la mejor traducción en la Valera del 60. Lo leemos textualmente del interlineal griego-español del Nuevo Testamento por el doctor Francisco Lacueva. Dice así: porque se han introducido solapadamente algunos hombres, los que desde antemano habían sido previamente escritos para esta condenación, impíos que la del Dios de nosotros, gracia, están convirtiendo en libertinaje, y al único dueño y Señor de nosotros, Jesucristo, están negando. O en una forma menos rígida, más libre, más fluida, como lo vierte la nueva versión internacional de Bíblica 1999. Dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. O como se ve en la Nueva Biblia de Jerusalén de Disclair D. Brower de 1976. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo. O en la Dios habla hoy de Sociedades Bíblicas Unidas de 1979. Dice: son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Igual la Biblia Reina Valera textual, el Nuevo Testamento de Sociedad Bíblica Iberoamericana del 2001, que dice: impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en sensualidad y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Y para sorpresa de muchos, la propia traducción del Nuevo Mundo de la Watchtower: único dueño y Señor Jesucristo. Y dueño y Señor con mayúscula. El doctor S. Maxwell Coder, del Seminario Teológico de Dallas, después de 24 años de enseñar en el Instituto Bíblico Moody, dice respecto a Judas 4, en su comentario Judas, los hechos de los apóstatas, de Publicaciones Portavoz Evangélico, así: es altamente sorprendente leer esta declaración en un documento escrito hace como unos 1900 años, después de considerar las negaciones características de nuestra propia generación. Página 30. Claro que compartimos su malestar, por supuesto. Pero bien, como puede verse, en relación a los miembros de la deidad, no hay ningún problema en llamar a cualquiera de ellos único en el área que sea,
porque hacer eso no excluye a los otros de esa característica. O de no ser así, entonces habría que decir, si tomamos Judas 4, como el doctor Antolín toma Juan 17:3, que el Padre no es ni soberano ni Señor, porque Judas aplica esos títulos únicamente a Cristo, al llamarlo precisamente único, soberano y Señor. Ya solo eso debe alertarnos respecto al acercamiento hermenéutico del doctor Antolín y otros a Juan 17:3. Su insistencia, la del doctor Diestrehil en la frase único Dios verdadero de Juan 17:3, según lo que se ve en Judas 4, es un entendimiento preocupante ya de entrada. Porque, repetimos, si único Dios verdadero en Juan 17:3 excluye al Hijo, entonces único soberano y Señor en Judas 4 excluye al Padre. A menos que haya un único Dios verdadero, que sería el Padre, y un único soberano y Señor, que sería el Hijo. ¿Cómo les parece? ¿Qué tipo de teología es esa? Con todo, Judas 4 recibirá un tratamiento como corresponde de nuestra parte en esta serie a su momento. Ahora, solo lo hemos citado como ejemplo bíblico de que en el marco de los miembros de la deidad se puede hablar de cualquiera de ellos como único sin excluir al otro o a los otros. Aclarado esto, ¿cuál es el método a través del cual indagaremos si la Biblia aplica el término único Dios también al Hijo y no solo al Padre? Bueno, iniciaremos con el Antiguo Testamento. Decíamos que el método será sencillo. En este caso lo haremos partiendo desde la perspectiva de el Jehová o Yahweh del Antiguo Testamento, señalado como Jehová el único que hace maravillas. Ese será nuestra especie de esqueleto al que le iremos añadiendo músculos, tendones, etcétera, hasta tener completo el panorama. Es decir, la Biblia se refiere a Jehová en el Antiguo Testamento, designándolo como el único que hace maravillas. La pregunta a contestar es, ¿a quién se refiere con esa terminología? ¿Quién es el Jehová que es el único en hacer maravillas? ¿Es al Padre en exclusión del Hijo a quien se refiere el salmista? ¿Es al Hijo con exclusión del Padre? ¿O es a ambos? Ambos son el único Dios que hace maravillas. Ya de entrada, si este Jehová que hace maravillas es alusión al Hijo, ahí mismo podríamos concluir nuestro estudio, pues si el Hijo es Jehová en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede estar excluido de la designación de único Dios de Juan 17:3? Pero si a esto se añade que ese Jehová que hace maravillas, no solo hace maravillas, sino que es el único que hace esas maravillas, el asunto se vuelve más interesante aún, ¿no les parece? Iniciemos nuestro estudio entonces. Veamos primero 2 o 3 textos claves donde se hace referencia a Jehová como el único que hace maravillas. Salmo 72:18. Dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. O como lo vierte el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, Libros Históricos 2 y Libros Proféticos, tomo 3, de Editorial CLIE, Barcelona, 1997. Bendito sea Yahweh Dios, el Dios de Israel, que hace maravillas solo Él. El vocablo hebreo traducido como único o solo, según la versión, es bat, B-A-D, bat, y corresponde al H905 de los números Strong. El Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento por E. Jenny y C. Westerman
tomo 1 de Ediciones Cristiandad, define este término como estar solo. El término es referencia a una actividad realizada exclusivamente por una persona, algo que solamente esa persona lo hace. Ejemplo del uso de este término con relación a Moisés, Números 11:14. Solo yo no puedo con todo este pueblo, según la Nueva Versión Internacional. O Deuteronomio 1:9. Yo solo no puedo con todos ustedes. Y el vocablo para maravillas, siempre en Salmos 72:18, es el vocablo hebreo palah, el H6381. Y se refiere a algo difícil, misterioso, extraordinario o maravilloso. El hecho de hacer maravillas, ser admirable, ser maravilloso. Y en relación con el Dios único, el Dios de Israel, el término Pa'alá, en sus diferentes matices, la referencia es a su maravilloso poder, su extraordinaria capacidad para realizar actos únicos, dignos de la más grande admiración por el hombre. Actos como la creación misma, la liberación de su pueblo Israel de Egipto a través de las plagas, el partir el mar en dos, la dirección de su pueblo en el día con la nube y en la noche con la columna de fuego, el proveerles agua y comida por 40 años, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, en relación a su poder único como creador, Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Palah ha sido traducido aquí en la Reina Valera del 60 como difícil, en la frase no hay nada difícil para ti. La Dios habla hoy lo vierte así: Tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra. Nada hay imposible para ti, refiriéndose al Dios único de las maravillas como el Dios de lo imposible para cualquier otro. Igual en el verso 27. Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Allí tenemos el término otra vez. Entonces, este Dios único en maravillas no es otro que el mismo creador de los cielos y la tierra. Es el mismo Dios único o único Dios del Salmo 136, 1 al 4, que dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y mucha atención al verso que sigue, porque después de identificar a Jehová como bueno, Dios de los dioses y Señor de los señores, lo identifica en el versículo 4 como único. Único que hace grandes maravillas. Y a partir del versículo 5 pasa a ser una lista de actos maravillosos de ese Dios único o único Dios, del que para siempre es su misericordia. Y es precisamente en esta lista donde se identifica quién es ese Dios único en maravillas por sus actos. ¿Cuáles son esos actos maravillosos que identifican claramente a ese único Dios de maravillas? ¿Quién es ese Jehová, bueno y misericordioso, del Salmo 136, que es único en sus maravillas?
Mirando esos actos, sabremos quién es. ¿Cuáles son esos actos maravillosos que lo hacen único Dios, el Dios de Israel? Ese es precisamente el tema de la próxima sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.